This call is now being recorded. Ok. Bueno, ahí sí estamos grabando. Espera que quiero... Bueno, no sé si queda alguna pregunta que querían hacer ahí colgada. ¿No? Una risa. No. No, una risa nomás. No. Bueno, empezamos entonces. Es la segunda clase de series que vamos a ver. Segunda y última. Así compartimos la pantalla. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar trabajando con este tipo de series. Primero, por ahí podemos recordar un poco muy brevemente qué fue lo que se hizo la clase pasada. La clase pasada se definieron las series. Vimos que definíamos de la siguiente manera. Teníamos una sucesión, ¿sí? Una sub n, donde n recorría el conjunto de números naturales. Definíamos entonces la serie como el resultado de sumar todos los términos de esta sucesión, ver a cuánto tendía, cómo se comportaba la sumatoria de todos los términos de esta sucesión. Para eso armamos algo que llamamos sumas parciales. Vimos que había que calcular el límite de las sumas parciales cuando n tenía infinito. En definitiva, toda esa teoría que fuimos armando, que fuimos construyendo, la terminamos escribiendo de esta manera, con el símbolo de sumatoria, desde 1 hasta infinito, de a sub n. Y vimos que estas series podían ser convergentes o divergentes, dependiendo de cómo se comportara el límite de esas sumas parciales. Después vimos en particular, un caso muy particular de series que eran las series geométricas. Series geométricas. En donde una serie geométrica era una serie cuyo término general era de la forma un número r elevado a la n. ¿Sí? La convergencia de esta serie dependía de cuál era el valor de esta r. ¿Está bien? Estas series geométricas eran convergentes siempre y cuando ese valor de r fuese un número entre menos 1 y 1, y en módulo menor que 1, digamos, y era divergente en cualquier otro caso. E incluso en los casos en los cuales estas series sean convergentes, sabíamos cuál era el resultado de esa convergencia, cuánto daba la suma de esta serie geométrica. ¿Sí? Después vimos las series telescópicas, hicimos algunas cosas con series telescópicas, eran series en donde el término general era la resta de dos términos consecutivos. Después definimos las series P, ¿sí? Las series P, en donde las series P, cualquier cosa pusimos. Series P eran series en donde el término general era de la forma 1 sobre n elevado a la p. ¿Sí? Se llamaba p porque representaba la potencia de esta n. Y vimos, esto no lo justificamos, está muy bien justificado en los apuntes que ustedes tienen, que esto es convergente siempre y cuando esta potencia p sea mayor que 1. Si la potencia p es estrictamente mayor que 1, esta serie converge. En cualquier otro caso, esta serie diverge. Y después empezamos a trabajar con criterios de convergencia. Aparecieron los criterios de comparación, vimos dos criterios de comparación. Ya para aplicar los criterios de comparación era necesario que el término general de la serie con la cual estábamos trabajando sea un término general positivo, mayor o igual que 0. Si tengo una serie cuyo término general es siempre mayor o igual que 0, puedo aplicar esos criterios de comparación. Tuvimos dos versiones del criterio de comparación. Y después aparecía un criterio más, que no sé si lo mencionamos, pero si no lo mencionamos no vamos a hacer mucho hincapié en eso, que era el criterio integral de Cauchy, que también servía para series en donde el término general sea siempre mayor o igual que 0. Aparecían integrales en el cálculo, en el análisis de la convergencia de esas series, pero el criterio integral de Cauchy no es un criterio demasiado usado. Más que nada aparece porque justifica muy bien el comportamiento de estas series P. Justamente yo puedo probar que las series P son convergentes cuando P es mayor que 1 como una consecuencia directa de ese criterio integral de Cauchy. ¿Sí?
Como un resumen muy breve, muy por arriba, no haciendo hincapié en nada, pero solamente para recordar nombres y recordar cosas que fueron apareciendo, eso fue más o menos lo que trabajó la clase pasada. Lo que vamos a hacer hoy es empezar con este nuevo tipo de series. O sea, ¿qué es lo que pasa? La clase pasada entonces vimos algunas series particulares y algunos criterios que nos permitían analizar el comportamiento de ciertas series. Ahora, claramente hay infinidades de series que no son geométricas, no son telescópicas, no son series P, ni tampoco son series de términos positivos. Hay un montón de series que se escapan de todas estas series que pudimos analizar la clase pasada. Entonces, tenemos que incorporar nuevos criterios, nuevas herramientas que nos permitan analizar una mayor variedad de series, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Entonces, el primer nuevo criterio que vamos a ver tiene que ver con esto que aparece acá titulado como series alternadas. Cuando una serie es alternada, es lo que tiene escrito acá, cuando los términos de la sucesión que van generando esa serie alternadamente son positivos, negativos, etc. Un término positivo, el siguiente negativo, el siguiente positivo, el siguiente negativo, alterno el signo a medida que voy avanzando con eso. Con lo cual, cuando sumo todo, lo que hago es el primero menos el segundo, más el tercero, menos el cuarto, etc. A eso lo llamo una serie alternada. La serie alternada tranquilamente la podremos escribir de esta manera, ¿sí? En donde tengo un factor a sub n, que es el que voy a ir sumando, restando, dependiendo del signo, y este factor, menos 1 a la n más 1, que si se acuerdan de cuando trabajamos con sucesiones, esto va alternando entre positivos y negativos, ¿sí? Cuando esto es un número par, me queda positivo, y cuando esto es impar, me queda un menos 1, un negativo. Entonces, este que sea el factor que esté alternando, multiplicado por a sub n, en donde a sub n debería ser siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Esta condición es importante porque la idea de pedir que a sub n sea mayor o igual que 0 es que el signo de este término general esté únicamente determinado por este menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Si esto es siempre positivo o 0, que el signo del término general que aparece acá sea positivo o negativo depende de qué está pasando acá, en este lugar. Entonces, cuando una serie la puedo escribir de esta manera, estamos en presencia de una serie alternada. Acá está escrito una posible alternación, que es empezando con un número positivo y después restando el siguiente. Tranquilamente podría ser al revés la alternancia acá. Podríamos tener menos a sub 1 más a sub 2 menos a sub 3 más a sub 4, etc. Esto también sería una serie alternada, ¿sí? Si quieren, comentémoslo. ¿Cómo quedaría la escritura de esta otra serie alternada? Desde 1 hasta infinito, un término a sub n siempre mayor o igual que 0, ¿y qué tendríamos que poner acá para definir el signo de eso? Menos 1 a la n. Menos 1 a la n. ¿Sí? Para que de esta forma, cuando n es impar, esto me queda negativo. Por ejemplo, el menos a sub 1, acá dice menos a sub 3, no se lee bien, pero es menos a sub 3, etc. Cuando n es par, esto es positivo y tengo sumando a sub 2 más a sub 4, etc. Cualquiera de estas dos escrituras hacen referencia a lo que llamamos a partir de ahora una serie alternada. Bueno, estas series alternadas no se pueden analizar con ninguno de los criterios que vimos en la clase pasada. Porque la clase pasada los criterios que vimos eran para series de términos positivos y esto ya no es así. Entonces aparece un nuevo criterio, aparece un nuevo personaje, Leibniz, que nos otorga un criterio que nos dice bajo qué condiciones yo puedo afirmar que esta serie alternada pueda ser una serie convergente. Y es lo que tienen escrito acá como el criterio como el teorema de Leibniz. Lo leemos si quieren. Siempre tengo que a sub n ser mayor o igual que 0. Si se cumplen estas dos condiciones que tenemos acá, entonces puedo afirmar que la serie alternada es convergente. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Por un lado, que a sub n, o sea, que el factor que está multiplicando, el factor que alterna, que esto sea decreciente, que a medida que yo vaya avanzando, los números que voy sumando o restando acá, alternativamente, tienen que ir disminuyendo en valor absoluto. Esto que vaya decreciendo. Es como que yo voy dando saltos, o bien hacia atrás, o bien hacia adelante, hasta acercarme a un lugar. Estos saltos que voy dando tienen que ser cada vez más chicos. A sub n tiene que ser decreciente. Y segunda condición, que ese mismo término general, a sub n tienda a 0. Esta segunda condición, que el límite de a sub n tienda a 0, en realidad hace referencia a algo que vimos en la clase pasada,
que es la condición necesaria de convergencia. Espero que se acuerden que comentamos que para que una serie sea convergente, era necesario que el término general, si yo le calculaba el límite al término general, ese término general tenía que tender a cero. Este término general va a tender a cero siempre y cuando a sub n tienda a cero. Entonces, esta segunda condición que aparece en el criterio de Leibniz no es ni más ni menos que lo que llamamos la clase pasada la condición necesaria de convergencia. Para cualquier serie, necesito que el límite del término general tienda a cero para que esa serie pueda ser convergente. Eso no me garantizaba que la serie sea convergente. ¿Sí? Yo tengo que a sub n es una sucesión cuyo límite me da cero, no puedo definir automáticamente que la serie entonces es convergente. Leibniz pide que, además de eso, pruebe otra cosa, que la sub n sea decreciente. Además de tener que probar que los sub n son todos positivos. En muchos lugares, en muchos textos, el criterio de Leibniz está expresado con 3 condiciones, no solo con 2. Y la primera condición es que a sub n sea mayor o igual que 0. Esto hay que probarlo. Esto, por más que no esté enumerado en estas condiciones, es una condición que necesito que se cumpla para que se verifique este teorema de Leibniz. Que el término general sea mayor o igual que 0, que a sub n sea decreciente y que el límite de a sub n me dé 0. De estas 3 condiciones, la que suele ser más trabajosa, más rebuscada muchas veces, es la del decrecimiento. Probar que una sucesión es decreciente es un cálculo que en ciertas ocasiones puede ser bastante molesto y puede ser un poco rebuscado. Por lo cual podemos comentar un poco algo ahora sobre esa condición y después pasamos a algún ejercicio. Lo escribo acá a un costadito. Profe, ¿cuál es la diferencia en que el límite de a sub n tienda a cero y que a sub n sea decreciente? ¿No es lo mismo? Está muy bien tu pregunta. No es lo mismo. Vos podés tener una sucesión que tienda a cero, pero que no sea decreciente. ¿Sí? A ver. Lo voy a pensar gráficamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una sucesión yo la puedo graficar? ¿No? El gráfico de una sucesión es una secuencia de puntos. Tengo un punto para... que pierdo el cursor, ¿no? En n igual a 1, n igual 2, 3, 4, 5, etc. Lo que vos decís tiene sentido tu pregunta, es comprensible, porque yo decís, bueno, si voy decreciendo, perdón, si tiendo a cero, si voy decreciendo tengo que tender a cero. Primero, ¿vos podrías tender a cero sin ser decreciente? Se puede pasar que el límite me dé cero y que mi sucesión no sea decreciente. Por ejemplo, una sucesión que venga por acá. Esta sucesión, el límite tiende a cero, ¿no? Gráficamente está bien eso. El límite me da cero, me acerco a cero, pero no es decreciente. ¿Sí? Ahora vos me decís, bueno, pero esta sucesión no verifica que son todos mayores o igual que 0 a sub n. Es verdad. ¿Sí? Entonces voy a borrar eso que puse. Yo puedo tener también una sucesión siempre positiva que tienda a cero, pero que no sea siempre decreciente. Por ejemplo, una cosa así. Esta sucesión alterna entre positivos y negativos. ¿Sí? Pero que estos saltos sean cada vez más chiquitos. Esto también tiende a cero. ¿Lo ves ahora? Sí, sí. Okay. O sea, puedo ser siempre positiva, tender a cero, pero no ser decreciente. O sea, todas las diferencias de saltos tienen que ser decrecientes, no solo la general. Está bien. Sí, igual también puedes tener cada tanto un salto grande que después vuelve a ser chiquito. Pueden pasar infinidades de cosas. Lo importante es que llegamos a ver que no es lo mismo ser decreciente, que si el límite me da cero y la cosa es positiva, no necesariamente es decreciente la sucesión. Podría ser no decreciente e igualmente el límite darme cero y ser todo positivo. ¿Ah? Sí, ahora, para que Leibniz te lo garantice, tienen que cumplirse todas las cosas. Claro. Justamente por eso Leibniz lo aclara. Que el límite me dé cero, pero que además sea decreciente. En este caso se tienen que cumplir las dos cosas para que mi serie sea convergente. A lo mejor esa serie que dibujó Pablo, que esta que quedó ahora dibujada, capaz que también es convergente, pero no está garantizado. No estaría cumpliendo la hipótesis de Leibniz. Exacto. ¿Sí? O sea, también lo que clarito te dije recién. ¿Qué pasa si alguna de estas condiciones no se cumple?
Si alguna de estas condiciones no se cumple, no necesariamente yo puedo concluir que la serie sea divergente. Leibniz no me dice eso. Leibniz no me dice, mira, que si A sub n no es siempre positivo, esto decrece. O que si A sub n no es decreciente, perdón, decrece, es divergente. O que si A sub n no es decreciente, es divergente. No lo sé. Lo único que sí me garantizaría la divergencia de la serie es que no se cumpla la condición necesaria de convergencia. Si el límite de A sub n no me da 0, entonces no estamos con la condición necesaria de convergencia, con lo cual ahí sí, la serie es divergente. Ahora, si no se cumplen cualquiera de estas otras dos condiciones, y es que los A sub n sean mayores o iguales que 0, o que sean decrecientes, si alguna de estas no se cumple, ahí no sé qué pasa. No lo sé. Habría que empezar a trabajar con otro tipo de herramientas para ver qué está pasando ahí. Bueno, me había quedado en esto, ¿no? ¿Cómo probaríamos? ¿Cómo se podría probar? Se puede probar de varias maneras. Yo acá escribo una forma, una idea. Después, cuando hagamos el ejercicio, mencionamos otra. ¿Cómo probaría que A sub n es decreciente? Bueno, una cuenta que me verificaría que A sub n sea decreciente es, si yo comparo dos términos consecutivos de mi sucesión, es decir, cada término A sub n con el término siguiente, que lo podríamos escribir como A sub n más 1, el término siguiente, si mi sucesión es decreciente, cada vez que yo de un término paso al siguiente, el siguiente tiene que ser más chico para que esto decrezca. O sea que se tiene que verificar esta condición. A sub n tiene que ser mayor o igual que A sub n más 1. ¿Sí? Esto me diría que mi sucesión es decreciente. Fíjense que acepto que puede ser también igual, porque no estamos hablando de algo estrictamente decreciente. ¿Sí? Que sea decreciente solamente. Cada término A sub n sea menor o igual que el anterior, y esto debería verificarse para todo n. Entonces yo puedo plantear esto para probar y justificar que una sucesión es decreciente. ¿Vamos? Bueno, pasamos a un ejemplo, a ver cómo aplicamos todo esto. Acá. Decidir sobre la convergencia o no de la serie alternada, esta que tenemos acá. Acá tengo una serie alternada, ¿sí? Tengo claramente un factor que está alternando, el menos 1 a la n, que está multiplicando a este término general que tenemos acá. Entonces, para que yo pueda ver si esta serie es convergente o divergente, no tengo otra por el momento, no tengo otra cosa más que aplicar el criterio de Leibniz. Entonces, para el criterio de Leibniz, yo lo que tengo que hacer es, primero, identificar cuál es mi término A sub n, ese término que tengo que analizar. A sub n es todo aquello que esté multiplicando al menos 1 a la n. Es decir, en este caso, n más 3 sobre n cuadrado menos 2. Este es mi término A sub n, que está multiplicando, decíamos, a este factor que está alternando, que es el menos 1 a la n. Para este término general yo tengo que probar tres cosas. Que sea siempre mayor o igual que 0, que sea decreciente y que el límite me dé 0. Si esas tres cosas se verifican, entonces Leibniz me garantiza de que esta serie es una serie convergente. ¿Sí? Vamos con lo primero. Veamos que A sub n es siempre mayor o igual que 0. A ver si es verdad esto. ¿Cómo lo miro? Bueno, reemplacemos A sub n por lo que vale. ¿Cuánto vale A sub n? N más 3 sobre n cuadrado menos 2. ¿Es verdad que este término general es siempre mayor o igual que 0? Les pregunto. No, en N1 eso vale negativo, ¿no? ¿En n igual a 1 esto es negativo? ¿Está bien? Hay un par que dijeron. Sí, es negativo. Bien. Cuando n vale... Si n no vale 1, ¿esto es positivo? Sí. Tímidamente apareció un sí por ahí. Siempre acuérdense que n es un número natural, ¿eh? Acá estamos trabajando bajo la condición de que n es un número natural. Es un número entero y positivo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, etc. O sea que si yo digo que n sea distinto de 1, quiere decir que n es un número natural más grande que 1, del 2 en adelante. Si n vale 2 o es mayor a 2, ¿este término va a ser siempre positivo? Sí, porque la resta se cancela. No es que se cancela, sino que te queda un resultado positivo acá. ¿Sí? A ver, vamos a decirlo más precisamente. Los que están hablando, por lo menos entiendo que pueden mirar por separado el numerador y el denominador para determinar el signo de este cociente. El numerador n más 3, esto sí siempre es positivo. ¿Sí? Si n es un número natural y le sumo 3, este numerador
Este es siempre positivo. Taché el n, como dice esto. Este numerador es siempre positivo. Acá no tengo problemas. El tema está acá abajo. Esto puede ser negativo. ¿Sí? Este denominador, si n es igual a 1, 1 al cuadrado me da 1 menos 2 menos 1. Esto me da negativo. Positivo sobre negativo, este cociente pasaría a ser de signo negativo. Ahora, para cualquier valor de n distinto de 1, de 2 en adelante, acá n al cuadrado va a ser más grande que 2. ¿Sí? 4, 9, 16, 25 son los cuadrados de n. Le resto 2, esto va a ser positivo. Entonces, el denominador resulta ser positivo si n es mayor o igual que 2. ¿Estamos bien? Sí, sí. Con lo cual, lo que puedo afirmar acá es que este término general efectivamente es mayor o igual que 0, pero no para todo número natural. ¿Sí? Lo que puedo afirmar acá es que a sub n es mayor o igual que 0 para todo número natural n mayor o igual que 2. Acá en este conjunto sí se verifica que a sub n sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Con lo cual, se estaría verificando esta primera condición de Leibniz, no para el primer elemento. Yo acá empiezo a sumar desde n igual a 1. En n igual a 1 esto no se cumple. Pero a partir de n igual a 2 en adelante, sí se cumple esta condición. Con eso me alcanza. Es como que yo de esta serie tengo que separar el primer término. El primer término lo dejo aparte. Cuando n vale 1, acá tengo un resultado que lo dejo aparte. Y después empiezo a sumar desde n igual a 2 en adelante, y a partir de ahí sí se está cumpliendo lo que yo quiero que se cumple. O sea, cuando yo aplico un criterio de convergencia a una serie, a lo mejor no se cumple en los primeros términos de esta asociación. En este caso no se cumplió para el primer elemento. Tranquilamente podría haber pasado que esto no se cumpla para los primeros 5 elementos, o para los primeros 20 elementos, para los primeros 700 elementos. Pero que se empieza a cumplir a partir de un momento en adelante me alcanza. Porque yo lo que tendría que hacer es eso, separar los términos en los cuales mi criterio no se está verificando y trabajar con el resto de la serie, que son los infinitos términos que me determinan la convergencia o divergencia. Afuera dejo una cantidad acotada. Pueden ser muchos los que deja afuera. Acá estoy dejando afuera un único elemento, n igual a 1. Podría estar dejando afuera más, 5 elementos, 20 elementos, 700 elementos. Pueden ser muchos, pero son acotados. Es una cantidad acotada. Lo importante es que este criterio o cualquier criterio que yo aplique se empiece a cumplir a partir de un valor de n en adelante. En este caso está pasando a partir de n igual a 2. ¿Ah? Entonces, la positividad del término general se cumple a partir de n igual a 2. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué no puso en menos 1 al lado de la n? Menos 1 al lado... ¿Este es menos 1 a la n? Sí. Porque cuando yo aplico el criterio de n, lo que tengo que analizar es el factor que está multiplicando el término alternado. Fíjate, voy a ir para atrás. Ah, claro. Vos tenés una serie alternada que es la potencia de menos 1 multiplicado por un factor a sub n. Vos tenés que analizar el a sub n. Vos tenés que ver que ese a sub n sea mayor o igual que 0, decreciente y que el límite te dé 0. Ah, listo. Gracias, profe. Por nada. Bien, entonces, primera condición está aprobada. Después, tengo que probar las otras dos condiciones, que son las más fuertes. Probar que a sub n sea decreciente y probar que el límite de 0. Bueno, como comentábamos en la clase pasada, creo que con Itatí fue, de esas dos condiciones que me faltan probar, el decrecimiento puede ser lo más complicado. Entonces, empecemos por la más fácil. Veamos qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Este límite me tiene que dar 0. Si este límite no me da 0, ya está. La asociación decrece. Entonces, empecemos con esto, que sobre límites hemos trabajado mucho nosotros. Debería estar dominado este tema. Estamos tomando el límite al término general n más 3 sobre n cuadrado menos 2. Bueno, ¿alguien me dice si este límite da 0 o no? Sí, tiende a 0. Tiende a 0. ¿Por qué? Si sacas factor común n abajo, lo cancelas con la de arriba y abajo te queda que tiende a infinito y arriba un número. No, y arriba 0. Ah, está bien. ¿Cómo dijiste qué factor común sacarías, perdóname? N abajo. Ah, listo. Y n arriba. Sí. No se puede cancelar. ¿Sí? Está bien. Yo en general saco factor común la mayor potencia en todos, pero está bien. Lo importante es que identifiquen que tienen un cociente de polinomios, en principio es infinito sobre infinito, y se resuelve esa intervención sacando factor común. O bien n en los dos lados, o bien la mayor potencia en cada uno de estos, pero se hace. Como quieran hacerlo, pero háganlo bien. ¿No? Si me disculpas, lo voy a hacer como lo suelo hacer yo. Saco n arriba.
y n cuadrado abajo. Entonces, esta n se cancela con una de las n de acá abajo, me queda 1 sobre n, ahí. 3 sobre n tiende a 0. 2 sobre n cuadrado tiende a 0. Entonces me queda, todo esto tiende a 1, esto también tiende a 1, este cociente me da 1, pero está multiplicado por 1 sobre n. Y 1 sobre n tiende a 0. Con lo cual este límite me termina dando 0. ¿Sí? Entonces, esa condición de Leibniz también se está cumpliendo, se está verificando. Entonces, me falta ver si se cumple la tercera condición de Leibniz para terminar de definir si mi sucesión es convergente. Profe, antes de Sí. ver eso, Decime. fíjese si hay gente que quiera entrar, porque están A ver. comentando por el grupo. Tenés razón. Uf, Había- es una banda. No eran dos, no eran tantos. Gracias. Me olvidé. Recuerden, igual que queda grabado, avisarles en el WhatsApp que queda grabado, así que el primer pedacito lo pueden Sí, sí. revisar Estoy de la, grabando, ¿no? de la Sí, estoy filmación. grabando. Sí, sí. Bueno, tercer condición, que a sub n sea decreciente. Bueno, ¿cómo dijimos que se podía ver que a sub n sea decreciente? Voy a copiar de vuelta acá porque me va a quedar muy lejos. A sub n, recordemos, es el término n más 3 sobre n cuadrado menos 2. Una primera manera de probar que a sub n sea decreciente, es con la definición del decrecimiento y es ver que cada término a sub n tiene que ser mayor o igual que el término a sub n más 1. ¿Sí? Entonces yo quiero probar si esta desigualdad se cumple siempre. En este caso se tiene que cumplir a partir de n igual a 2, ¿sí? Porque yo estoy trabajando ya con los n mayores o iguales que 2. Ya separé el n igual a 1. Entonces, para ver si esta condición se cumple para todo n mayor o igual que 2, reemplacemos a sub n y a sub n más 1 por lo que valen. ¿Sí? A sub n es n más 3 sobre n cuadrado menos 2. Debería ser mayor o igual que a sub n más 1. ¿Cómo era el término a sub n más 1? Era, en el término a sub n, cada n reemplazarla por n más 1. ¿Sí? No es a todo esto sumarle 1. ¿Sí? Es cada n la reemplazo por el valor siguiente que sería n más 1. Entonces me va a quedar n más 1 más 3 sobre n más 1 al cuadrado menos 2. Escribo esta desigualdad, empiezo a analizarla. Analizarla me refiero con, voy a desarrollar algunas cuentas, voy a despejar algunas cosas hasta que llegue a una igualdad, a una desigualdad que sea o evidentemente cierta o evidentemente falsa. Si llegó a que esto es evidentemente cierto, entonces probé que sí, era decreciente. Si llegó a algo que es claramente falso, entonces mi conclusión es que a sub n no es decreciente. Bueno, a ver, ¿qué cosas puedo hacer acá? Los denominadores ya sé que son positivos, ¿no? Porque estoy con la condición n mayor que 2. Con lo cual, cada denominador positivo lo puedo pasar multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar n más 3 multiplicado por, y acá tendremos que pasar multiplicando todo este denominador. Al mismo tiempo que lo paso, desarrollamos este cuadrado del binomio. Me queda n al cuadrado más el doble producto, 2 por n, más 1, ¿sí? Pero después a todo eso le resto 2. O sea que me queda menos 1. Mayor o igual que este numerador, n más 1 más 3, que ya lo escribo como n más 4, multiplicado por, y ahora paso multiplicando para la derecha, n cuadrado menos 2. Distribuyo primero la n de la izquierda. Me va a quedar n cubo más 2n cuadrado menos n, distribuyo el 3, más 3n cuadrado más 6n menos 3. Mayor o igual que distribuyo la n en el cubo menos 2n más 4n cuadrado menos 8. Hermoso. Bueno, quedó un montón de n cubo, n cuadrado dando vueltas. Una primera cosa que veo es que puedo cancelar los n al cubo. ¿Sí? Este n al cubo con este de acá, si uno lo paso restando, se cancela con el otro. Y ahora me queda algo de grado 2.
¿sí? Entonces lo que voy a hacer es pasar todo eso de un solo lado y que me quede comparado a 0, ¿sí? Voy a pasar, por ejemplo, todo para la derecha. ¿Cuántos n cuadrados me quedan? A ver, acá tengo 2n cuadrado más 3n cuadrado, hasta acá tengo 5n cuadrado, pero este 4n cuadrado lo paso restando, 5n cuadrado menos 4n cuadrado, n cuadrado. N menos n más 6n son 5n. Y voy a pasar sumando 2n más, o sea que me queda más 7n. Y términos independientes, menos 3, y este menos 8 pasa sumando, menos 3 más 8, más 5. Y acá me quedará mayor o igual que 0, porque ya pasé todo. ¿Sí? Entonces, si esta desigualdad es válida para todo n mayor que 2, entonces probé que mi sucesión es decreciente. Esto, si lo miramos fijo, es bastante evidente que es cierto. Ahora, podría no ser tan evidente, con lo cual les comentamos una cosa que se puede hacer para chequear a ver si esta función que me quedó a mí acá va a ser siempre positiva. Es una función cuadrática, ¿sí? N cuadrado más 7n más 5. Es un polinomio de grado 2. Entonces, lo que yo podría hacer... ¿Dónde estoy? Lo que yo podría hacer es, momentáneamente, pasar la variable real, trabajar con la función f de x igual x cuadrado más 7x más 5. ¿Sí? Reemplacé las n por x simplemente. Y ver si esta función es positiva. Es lo que yo quiero ver acá, ¿no? Que todo esto sea positivo, mayor o igual que 0. Acá yo tengo herramientas para trabajar. Es una función cuadrática. Yo podría armar el gráfico de esta función cuadrática buscándole raíces a esta función, buscando el vértice de ser necesario, etc. Se puede hacer. Si ustedes calculan las raíces de esta función cuadrática, no sé si alguno la está haciendo, quedan bastante feas. Sí. Pero queda, ¿sí? Sí, muy feas y negativas. Pero quedan negativas. Tengo dos raíces negativas, entonces muy a mano alzada, muy a mano alzada, puedo, fíjate que a mano alzada que estoy, porque las rectas me salen torcidas. Tengo dos raíces negativas para esa función cuadrática, y esa función cuadrática con concavidad positiva, con ramas hacia arriba, es decir, ¿sí? Si yo la quiero graficar ahora, más o menos, sería una cosa así. ¿Sí? Entonces, esta función no siempre es positiva, pero yo tengo que mirar cómo se comporta esta función cuando la evalúo en un número natural. ¿Qué pasa cuando n vale 1? ¿Qué pasa cuando n vale 2? Cuando n vale 3? Cuando n vale 4? Etcétera. En estos puntos, ¿la función es siempre positiva? Yo, analizando de esta manera, podría probar que en nuestro conjunto, que es el conjunto de números naturales ahora, esta función n cuadrado más 7n más 5, efectivamente es siempre mayor o igual que 0. Porque yo acá veo que los números naturales me quedan mayor o igual. En particular, en nuestro ejercicio era a partir del 2 incluso. A partir de n igual a 2. ¿Sí? Pero también valía para n igual a 1, que esto se cumplía. ¿Está? Entonces, puedo probar que esta sucesión es mayor o igual que 0 haciendo referencia a este gráfico. Y con eso probé que a su vez era decreciente. ¿Sí? Lo puedo hacer. Como les decía, en realidad, acá yo me podía dar cuenta de que esto era siempre positivo sin necesidad de hacer este gráfico. Porque si n es un número natural, acá estoy sumando todas cosas positivas. N cuadrado, 7n y 5 son todas cosas positivas. O sea que yo acá podría también haber puesto que esto vale porque n pertenece a los naturales y además es mayor o igual que 2. ¿Sí? Eso también me justifica que esto es positivo. Pero si la función que me hubiese quedado acá no hubiese sido tan... Si acá, por ejemplo, decía menos 7n, ya no era tan claro que esto cuándo era positivo. Entonces, podía hacer referencia a un gráfico como este para justificar esta desigualdad. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Profe, ¿por qué que n sea positivo en esa ecuación justifica que sea En esta que decreciente? está con n. Sí. Porque estás sumando cosas positivas. No, N cuadrado entiendo por qué es positivo, pero ¿por qué eso justifica que la ecuación de arriba sea decreciente? Porque la ecuación que está acá arriba, que es esta original, n más 3 sobre n cuadrado menos 2, menor o igual que todo esto, esta desigualdad, esta inecuación, es lo mismo que tenés. Yo lo único que hice al ir pasando renglón por renglón fue a esta desigualdad la escribí de manera distinta, pero como desigualdad es la misma cosa.
Si este último renglón se cumple, se verifica, entonces también se verifica el de arriba, porque es lo mismo. Y Ok, también ok. se verifica el de arriba, hasta que llegas al primero. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿estamos? Entonces, con todo esto, bueno, como habrán visto, lo más complejo del criterio de Leibniz es probar esto, es probar el decrecimiento. Hay que hacer cuentas como esto. ¿Sí? Pero bueno, se puede hacer. Con todo esto pruebo que, entonces, A sub n es decreciente. ¿Alguien estaba por decir algo? ¿Hay Y alguna si- otra forma de probar decreciente que no sea trabajar con esta desigualdad, Pablo? Ahí ahora lo comentó. Ay, perdón, me pareció escuchar una vocecita ahí de fondo. ¿Alguien más quería preguntar algo? no, nada, me di cuenta ya, nada. ¿Seguro? Bueno, bien. Ahí vamos con lo que dice. Sí, hay otra forma de hacerlo, que es parecido a lo que hicimos recién, que fue pasar de esta variable natural a una variable real para hacer un gráfico y ver qué pasa acá. Directamente podríamos haber pasado todo el término general a sub n. ¿Sí? Si mi término general a sub n, que es n más 3 sobre n cuadrado menos 2, yo podría haber pasado todo esto a variable real, haber trabajado con la función x más 3 sobre x cuadrado menos 2 y probar que esta función sea decreciente. ¿Sí? Función con variable real ahora. ¿Cómo puedo probar que esto es decreciente? Prácticas anteriores, parcial que ya rindieron y muchos y muchas aprobaron. ¿Sí? Yo puedo probar que esto es decreciente calculando la derivada y probando que la derivada tiene signo negativo. Y ahí pruebo que esto es decreciente. Si pruebo que esta función es decreciente, una función que sea decreciente, si mido después qué pasa en los números naturales, que son puntitos sobre este gráfico, la sucesión también va a ser decreciente. ¿Ves? También se puede usar eso. Se puede pasar a variable real para probar el decrecimiento de esa función. También puedo mirar el límite hacia más infinito para ver que la sub n se va a cero. O sea, una vez que pasé la sucesión a función continua, puedo usar todos los argumentos de función continua y decir la sub n son puntitos encima de un gráfico que se porta así y así. Y todo lo que hace el gráfico de la función f se lo traslada a la sub n. ¿Está bien? Bien, solo nos resta concluir. Ya hicimos todo el análisis. Probamos entonces que esta sucesión verifica las tres condiciones de Leibniz. ¿Sí? Probamos que el a sub n es mayor o igual que 0 a partir del 2, que el límite a sub n me da 0 y probamos que es decreciente. Entonces, por todo esto podemos justificar que, por lo tanto, esta serie n más 3 sobre n cuadrado menos 2 por menos 1 a la n, esta serie converge. ¿Sí? Esta serie converge. ¿Estamos? Bien. ¿Puedo pasar a lo siguiente ya? Profe, Dígame. usted ay, no sé el nombre del símbolo que parece una E. Pone n es igual a 1, pero dijo que empezábamos en 2 para que sea positivo. La Sí. serie empieza en 1. La serie Sí. empieza en 1. Vos lo que tenés es garantizadas que las condiciones a partir del 2 se cumplen. Entonces, por cumplirse de 2 en adelante, tu serie va a ser convergente. Agregale los primeros términos. Sigue siendo convergente, porque la condición de convergencia es que los últimos no acumulan demasiado. Sumar los últimos no te hace que se vaya infinito. Eso es ser convergente. Sumar los Ah, últimos listo. te queda en un número real, ¿sí? O sea, estamos Gracias. tratando los primeros términos como una constante, porque son Estaría, finitos. claro, Sí. los primeros 400 términos, los primeros 700, como decía Pablo, eso te da un número. Más, del 701 en adelante, que el criterio te lo permite garantizar, del 701 en adelante no van a sumar demasiado, así que no se te va a ir infinito. Va a estancarse en un número real la sumatoria, listo, convergente la serie. Desde el principio sigue siendo convergente. Converge a otro resultado. No es lo mismo sumar desde el término 701 que sumar desde el primero, pero es convergente igual. Da un número real la suma de todos esos. Exacto. Y esa idea se puede aplicar tanto para este criterio de Leibniz como para cualquier otro criterio de convergencia. Si las condiciones del criterio se cumplen a partir de un momento, entonces vale. Dejaste afuera una cantidad acotada de términos. Bien.
Avanzo. Cualquier cosa me preguntan y retrocedemos. Nueva definición. Vamos a definir algo a la cual vamos a llamar convergencia absoluta y convergencia condicional de una serie. ¿Qué es la convergencia absoluta? Diremos que una serie A sub n clásica converge absolutamente si la serie de los módulos de A sub n es convergente. Es decir, yo tengo esta serie donde A sub n pueden ser siempre positivos, pueden estar alternando, como vimos recién, o poder no pasar ni una cosa ni la otra. Puede ser que a veces sean positivos, a veces negativos, pero no alternadamente. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en lugar de analizar la serie así como me la dieron, encerrar A sub n entre barras de módulo y calcular la convergencia de esta serie. Una vez que la encerré entre barras de módulo, la convertí en una serie de términos positivos, con lo cual, para probar la convergencia de esta serie, podría usar los criterios, por ejemplo, de comparación que vimos en la clase pasada, que se podían aplicar para series de términos positivos. Si esta serie es convergente, entonces digo que la serie converge absolutamente. Esta serie converge. Entonces la serie A sub n converge absolutamente. Teorema que viene encadenado y que le da sentido a esta definición es que si esta serie converge absolutamente, entonces converge sin los módulos. ¿Sí? La convergencia absoluta, es decir, la convergencia de las series con los módulos, me garantiza que la serie también converge si no la pongo entre barras de módulos. ¿Sí? Este teorema que está acá escrito, tranquilamente lo podríamos escribir así. Si esta serie, la serie desde 1 hasta infinito, del módulo de A sub n converge, entonces yo puedo garantizar que la serie desde 1 hasta infinito de los A sub n ya sin los módulos también converge. ¿Sí? Entonces yo puedo pasar a mirar la convergencia absoluta para ver si tengo esta convergencia. Y repito, una vez que le pongo barras de módulo A sub n, acá tengo herramientas que puedo aplicar que a lo mejor acá no las podía aplicar. ¿Sí? Ahora, lo que no es válido siempre es la relación contraria, es decir, la flecha para el otro lado no siempre se verifica. Es decir, yo puedo tener una serie que sea convergente, yo puede pasar que A sub n sea convergente, pero que sin embargo la serie de los módulos no sea convergente. Puede pasar que yo acá tenga convergencia, pero que acá tengamos divergencia. Cuando pasa esa situación, que a veces pasa, a veces sí, a veces no, cuando ocurre esa situación, entonces ahí hablamos de una convergencia condicional, ¿sí? Que es la última definición que tenemos en esta página. Diremos que esta serie converge condicionalmente si la serie A sub n converge, es decir, si esto se cumple, A sub n converge, pero la serie de los módulos no, esta que sea divergente. Para esa situación, decimos que la serie A sub n tiene una convergencia condicional, converge condicionalmente. Son muchos nombres y muchas definiciones que tenemos que ir incorporando. Es natural que al principio te empiecen a marear, empiecen a confundirse una cosa con la otra, pero por experiencia, por cuantos damos las clases, créannos que a medida que vayamos haciendo ejercicio y trabajando, van a ir cayendo mejor estas definiciones, van a ir asimilándose mejor. ¿Sí? A ver, hacemos algunos ejemplos aplicando estas nuevas definiciones que tenemos acá. Según si ustedes usan algún otro libro, a la convergencia absoluta la llaman a veces convergencia fuerte y a la convergencia condicional la llaman convergencia débil. Exacto. Porque Las dos son convergentes, pero mucho más flojita. A esta se le dice fuerte porque la convergencia de este estilo me garantiza la otra convergencia. Esto es más fuerte. Esta es débil porque la convergencia de este estilo no me garantiza la otra. Bien. Ejemplos. Estudiar la convergencia de estas dos series. ¿Sí? Serie A y serie B. Vamos a hacer una separación. Bueno, me quedo en rojo. No me gusta mucho, pero quedo así. Bueno, a ver, vamos por ejemplo con la de la derecha. Coseno de n sobre n cuadrado. Este es mi A sub n. Este término general no es siempre positivo, porque el coseno, ya sabemos, hemos hablado mucho de la función coseno me puede dar resultados positivos o negativos dependiendo de qué ponga yo acá adentro. Y tampoco es que me va a alternar que el coseno de 1 tiene un signo, el coseno de 2 tiene otro signo. El coseno de n puede ser positivo o negativo, no lo sé.
sea, no tengo una alternancia acá, no tengo un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. A lo mejor tengo 2 positivos, un negativo, un positivo, 3 negativos. No es alternada esta serie. Por lo cual, la serie definida por este término general no la puedo analizar aplicando el criterio de Leibniz, porque no tengo una serie alternada acá. Ni tampoco con los otros criterios, porque esta serie no es siempre positiva. Entonces, la única herramienta que tengo por el momento es trabajar con la convergencia absoluta. Es decir, momentáneamente me fijo en esta otra serie. La suma desde 1 hasta infinito del módulo del coseno de n sobre n cuadrado y me fijo si puedo analizar la convergencia de esta serie. Yo la voy a escribir un poquito mejor. El módulo yo lo puedo distribuir en todos los productos y divisiones. O sea, acá tengo una división. Esto es lo mismo que poner el módulo del coseno sobre el módulo de n cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a poner el módulo del coseno de n sobre, y acá tendría que poner el módulo de n al cuadrado, pero n al cuadrado ya es positivo, ya que las barras de módulo puedo no ponerlas porque esto ya es positivo. ¿Sí? Entonces, este es el término general que tengo que analizar para ver si la serie es absolutamente convergente. Y les pregunto, ¿cómo analizaríamos este término general? ¿Con qué herramienta la analizaríamos para ver si converge o diverge? ¿Eso no quedaría un número positivo acotado sobre infinito? ¿O estás pensando en el límite de esto? Sí. El límite, es verdad, esto es acotado sobre infinito, el límite te da 0. Si vos calculás el límite de este término general, efectivamente este límite te da 0. ¿Que este límite te dé 0 te garantiza que la serie sea convergente? No, pero es necesario. No, pero es La necesario. necesaria la cumplió, sí, pero no me alcanza. Está perfecta tu respuesta. Esto era necesario que pase, pero no me alcanza. Está bien que lo hayas visto, podés empezar por ahí, perfecto. Ahora, se cumplió la condición necesaria. Todavía me queda la duda de si esta serie es convergente o divergente. Yo voy a borrar lo que puse ahí, pero está muy bien lo que dijiste. Me falta algo más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿No? No A sé. ver, sí. Nada. Decilo, pa. ¿Ibas a decir algo? ¿Se Pueden la puede trabajar equivocarse, ¿eh? como una serie P? No es una serie P. No es una serie P porque acá no tengo una constante. En la serie P sería 1 sobre n cuadrado. Hmm. Y esto no es exactamente eso. Ahora, es tentador, ¿no? Pensarlo como una serie P, porque este módulo del coseno, ¿qué es lo que yo sé con respecto al módulo del coseno? ¿Siempre va a ser menor o igual que 1 esto? ¿El coseno de n nunca me puede dar más grande que 1? Sí. El módulo. Con lo cual, si yo sé que el coseno, permiso, voy a borrar por un segundito el denominador. Yo sé que el coseno de n siempre va a ser menor o igual que 1, para cualquier n. Entonces, el coseno de n dividido n al cuadrado tiene que ser menor que 1 sobre n al cuadrado. ¿Ah? Esta sí es una serie P. O sea, yo lo que puedo hacer es comparar la serie que tengo con una serie P y aplicar uno de los criterios de comparación que vimos en la clase pasada, que fue el primero. Son todos positivos estos términos generales, ¿no? Son todos mayores o iguales que 0. ¿Sí? El módulo del coseno sobre n al cuadrado es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. Entonces ahora me pregunto, esta serie, la serie que tiene este término general, esta serie, la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, ¿es una serie convergente o divergente? Es convergente porque tiene una P mayor que 2 y cumple la Perfecto. fórmula. Esta serie converge porque esta serie es una serie P donde la potencia P es mayor estricta que 1, perdón. La P puede ser fraccionaria, esa acá n en la 3 medios también converge. Esto converge porque es una serie P donde P es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si esta serie, la serie de todos estos es convergente, lo dijimos en la clase pasada, si yo sumo todos estos términos me queda algo convergente, con lo cual sumar todos estos, que va creciendo, que yo sumo esto, está acotado por esa suma, con lo cual si esta converge, la que está acá, la que va por atrás también tiene que ser convergente, porque está acotado por algo que es convergente. Entonces, estas dos condiciones, esta desigualdad, más la idea de que la más grande es convergente, todo esto me garantiza que entonces la serie, muy feo eso,
Esto me garantiza, digo, que esta serie, módulo del coseno de n sobre n cuadrado, converge. ¿Sí? Ahí lo probé. Entonces, ¿qué es lo que acabo de probar? Que mi serie converge absolutamente, porque probé que convergía la serie con los módulos. ¿Sí? Entonces voy a seguir escribiendo acá. Concluyo lo siguiente. Por lo tanto, esta serie, la serie desde 1 hasta infinito de coseno de n sobre n cuadrado, converge absolutamente. ¿Sí? Con lo cual converge. ¿Está? Entonces yo paso al otro ítem. Dale, dale. El resto Bueno, también puedo- Joaquín, viste, tu olfato del 1 sobre n cuadrado andaba muy bien afilado, muy bien apuntado. Ujú. ¿Sí? No era exactamente esa sucesión la que había que considerar, pero era la que se usaba para desigualdad. Claro, yo Bien. la podía comparar con eso. Bien, bueno, te cortita aquí. Bien. Siguiente serie. Esta de acá. Bueno, en realidad esta serie se puede analizar, de hecho lo vamos a comentar, no vamos a hacer todas las cuentas, pero se puede analizar. Esta sí es una serie alternada. Se puede analizar por el criterio de Leibniz, por lo que vimos recién. ¿Sí? Eso ya lo vamos a hacer. Pero, otra cosa que podemos hacer con esta serie es, en lugar de aplicar el criterio de Leibniz, trabajar con la convergencia absoluta. ¿Esta serie converge absolutamente? A ver, ¿qué pasa si yo esa serie la encierro entre barras de módulo, en términos generales? ¿Qué es lo que me queda cuando lo encierro entre barras de módulo? A ver, distribuyamos el módulo en el cociente de vuelta, y veamos qué pasa. En el denominador me queda módulo de n, que como n es natural, vale n. No le pongo el módulo. Y en el numerador, menos 1 a la n, si yo le pongo módulo acá, esto me va a dar siempre 1. O sea, acá yo tendría que escribir módulo de menos 1 elevado a la n. Pero ¿cuánto es el módulo menos 1? Perdón, lo puse mal. Pongámoslo bien. Módulo de menos 1 a la n. Así. ¿Cuánto me da menos 1 a la n? O me da 1 o me da menos 1. Con lo cual, acá estoy calculando o bien el módulo de 1 o bien el módulo menos 1. En ambos casos, esto me da 1 siempre. Puedo escribir así. ¿Bien? Si encierro esto entre barras de módulo, me queda determinada esta sucesión. La suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Estamos bien? Mm. Esta serie, ¿es convergente o divergente? Divergente. Esta era divergente. Es también una serie P. Tenía un nombre puntual esta serie. De todas las series P, era la única que tenía- Armónica, o algo así. Exacto. La serie armónica. Esta serie que está acá es la serie armónica. La mencionamos en la clase pasada. Y es divergente. La serie armónica diverge. Es un claro ejemplo de una serie que verifica la condición necesaria de convergencia. Si yo miro 1 sobre n, tiende a 0 cuando calculo el límite, pero no es suficiente como para que la serie sea convergente. Esta serie diverge. Con lo cual, repaso. Arranqué con esta serie, la encerré entre barras de módulos para ver la convergencia absoluta y me quedó que era divergente. ¿Qué quiere decir que esto es divergente? Que esta serie no converge absolutamente. No tengo convergencia absoluta. Ahora, ¿eso quiere decir que la serie sea divergente sin los módulos? Bueno, no. No. Que una serie no sea absolutamente convergente no me garantiza que la serie sea también divergente. ¿Sí? O sea, hasta ahora lo que probé es que la serie esta, estoy medio cansado de escribir, pero hay que escribirlo, esta serie no converge absolutamente. O sea, no converge cuando yo la encierro entre barras de módulo, pero podría todavía ser convergente así como está. Yo puedo analizar si esta serie es convergente o divergente así como está, sin pensar en los módulos, aplicando el criterio de Leibniz. Acá sí puedo aplicar Leibniz, que fue lo que vimos recién. En ese caso, ¿cuál sería mi A sub n acá? 1 sobre 1 m. sobre n.
Exacto, es lo que está multiplicando a menos 1 a la n. Si yo separo el menos 1 a la n, me queda 1 sobre n multiplicado por eso. Bueno, no voy a hacer las cuentas, créanme, esto cumple con las tres condiciones de Leibniz. Es positivo, eso a simple vista se ve que es positivo, 1 sobre n es positivo, tiende a 0, también se ve a simple vista porque calculamos el límite, esto me da 1 sobre infinito 0, y es decreciente. Si prueban el decrecimiento de esta sucesión, se verifica. Es más fácil que el que hicimos nosotros recién. Se cumplen las tres condiciones. Entonces yo puedo garantizar, a partir del teorema de Leibniz, que esta serie es convergente, porque este término general cumple con las tres condiciones. Con lo cual, lo que puedo garantizar es que mi serie converge condicionalmente. Tengo convergencia condicional acá. Porque converge la serie, pero no convergen los módulos. No converge absolutamente. Tengo convergencia de la serie, pero no convergencia absoluta. Entonces, a esa convergencia la llamábamos convergencia condicional. Esta converge condicionalmente. ¿Ah? En algunos casos a esta serie la llaman serie armónica alternada. ¿Sí? Que es la serie armónica, pero con una alternación que la hace convergente. Esto sería una serie que converge condicionalmente. ¿Estamos? ¿Pasamos a lo próximo? Un detalle, ahí uno de los Bien. chicos que no sabía, esa como una E es la letra sigma griega, la letra S griega. Ahí está. Sí. Ah, sí. Yo lo hago muy rápido, lo hago mal, pero si lo hacen bien, es así. Mira qué linda es. Es así. Es la sumatoria, es el símbolo de sumatoria. Bien, avanzo. Y acá aparecen viejos conocidos, últimos criterios que vamos a ver para la convergencia y vamos a aplicarlos directamente a la noción de convergencia absoluta. Criterio de la raíz enésima de Cauchy. Vuelve a aparecer Cauchy. Había aparecido ya Cauchy cuando trabajamos con sucesiones. Y criterio del cociente de D'Alembert. Vuelve a aparecer D'Alembert, que también había aparecido en sucesiones. Y cuando los veamos van a ver que son los mismos criterios que trabajamos para analizar el límite de una sucesión, ahora también vuelven a aparecer para analizar la convergencia o divergencia de una serie. ¿Sí? Y repito, el límite que hay que plantear para aplicar cada uno de estos criterios es el mismo que aplicamos antes. Por ejemplo, el de Cauchy. ¿Qué me decía Cauchy? Yo he tenido que analizar la convergencia y divergencia de esta serie, la sumatoria de los términos a sub n. Entonces Cauchy dice, calculemos el límite de la raíz enésima del módulo de a sub n. Encierro entre módulos para ya pensar en la convergencia absoluta de esta serie. Si este límite lo calculo y me da un resultado estrictamente menor que 1, entonces eso me garantiza la convergencia absoluta de esta serie. ¿Sí? La raíz enésima del módulo de a sub n, si este límite me da un número menor a 1, yo tengo garantizada la convergencia absoluta de esa serie, con ese término general. En cambio, si el mismo límite de la raíz enésima del módulo de a sub n me da un número estrictamente mayor que 1, lo que puedo garantizar es que diverge esta serie que estaba analizando. Y tengo el mismo punto débil que tenía antes, que es, si el límite de la raíz enésima del módulo de sub n me da exactamente igual a 1, el criterio no sirve para seguir, el criterio no me sirve. Tengo que buscar otras herramientas que me permitan determinar qué está pasando con esta serie. ¿Sí? A la hora de aplicar el criterio de Cauchy, acá le hicimos un pequeño recordatorio. Recuerden que cuando se presenta este límite de acá, la raíz enésima de n, este límite es convergente a 1. La raíz enésima de n tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Esta situación puede aparecer muy a menudo cuando apliquemos este criterio de la raíz enésima de Cauchy, lo cual lo recordamos. Ya lo sabíamos, pero lo recordamos. Bueno, ¿y qué decía D'Alembert? D'Alembert decía algo similar. D'Alembert decía, si ahora quieres analizar la convergencia de esta serie, lo que puedes plantear es el límite de este cociente, a sub n más 1 sobre a sub n, también entre barras de módulo para trabajar con convergencia absoluta. Y las conclusiones que sacábamos a partir de este límite son las mismas que nos daba Cauchy. Si este límite es un número menor que 1, la serie converge absolutamente.
Si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Y si el límite es igual a 1, tendré que buscar otra herramienta porque esto no me sirvió para determinar qué está pasando. ¿Sí? Estos límites que aparecían antes en los criterios, ahora los aplicamos al análisis de la convergencia o divergencia de las series. ¿Sí? Hagamos un par de ejemplos para recordar cómo se aplicaba eso. Por ejemplo, esta serie. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3n sobre menos 2 a la n. Bueno, esta serie no es positiva, es una serie alternada, está bien, pero fíjense que una cosa que pasa en este término general es que estoy mezclando esto que es un polinomio 3n con esto que es una geométrica, una exponencial, menos 2 elevado a la n. Es como que estoy mezclando cosas de distintas familias. En general, cuando mi término general involucra términos de distintas familias, lo más natural es que el análisis de esta serie la pueda hacer o bien con el criterio de D'Alembert o bien con el criterio de Cauchy, que es el criterio más fuerte que tengo y que ataca más de lleno. Y aparte porque estamos viendo D'Alembert y Cauchy, ¿no? Bueno, ¿qué me dirían ustedes? Para analizar el comportamiento de esta serie, ¿convendrá aplicar D'Alembert o Cauchy? D'Alembert, D'Alembert. porque es una división. Sí, ojo, que esto sea una división no me garantiza que yo aplique D'Alembert. O sea, no sé si tu idea viene de que D'Alembert me marca una división. Pero si Sí. a su vez es un cociente, acá vas a tener un cociente sobre otro cociente. O sea, que esto sea una división no me entiende. ¿No convendría hacer Cauchy para Así cancelar la n de abajo y que arriba te quede 1? Para mí es más cómodo Cauchy. Sale por D'Alembert también, ¿eh? Sale por D'Alembert. Pero sale también por Cauchy y sale un poco más económico por Cauchy. Uno en general está más acostumbrado a aplicar Cauchy porque la raíz enésima suena un poco molesta, ¿sí? Pero si la trabajamos con cariño, la raíz enésima no molesta tanto como parece. Sale por los dos criterios. Yo lo voy a hacer por Cauchy. El único criterio que sí les pedimos que usen es el de D'Alembert cuando aparecen factoriales. Porque raíz enésima de n factorial se va a infinito, pero no sabes cómo comparar ese infinito con otras cosas que te puedan llegar a aparecer. Así que cuando hay factoriales va D'Alembert de cabeza. Y en los demás, a gusto del consumidor. Yo amo usar D'Alembert. Yo también lo usaba mucho, pero con el tiempo me acostumbré más a Cauchy. Pero bueno, dale por los dos. Este término general. Bueno, ¿qué pasa acá con Cauchy? A ver, acuérdense que para aplicar esto tengo que poner el módulo del término general. O sea, acá pongo módulo de 3n sobre menos 2 elevado a la n. Entonces, a ver, voy a hacer varias cuentas en una sola porque hemos hecho varias cosas como estas. Por un lado, las barras de módulo las distribuyo. Acá dice 3 por n y acá dice menos 2 elevado a la n. La distribuyo en los cocientes. El módulo de 3n es 3n, porque ya es positivo. Esto me queda 3n. Y en el denominador me queda el módulo de menos 2 a la n, que hago una pequeña cuentita acá abajo, el módulo de menos 2 a la n. Yo lo puedo escribir así, módulo de menos 2 elevado a la n, porque el módulo lo puedo distribuir en todos los factores que están acá multiplicándose, ¿sí? Y el módulo de menos 2 es 2. O sea que esto es 2 a la n. Básicamente es como que el módulo ataca a este menos 2 y me queda 2 a la n. ¿Sí? Y ahora, la raíz enésima también la distribuyo en el numerador y en el denominador. Acá pongo raíz enésima y acá pongo raíz enésima. Y cuando pongo raíz enésima acá, lo distribuyo en los factores. Me queda raíz enésima de 3 y la raíz enésima de n, que la voy a correr un poquito. Y acá me queda raíz enésima de 2 a la n. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con todo este límite? ¿A cuánto tiende? A ver. ¿Qué puedo Tiende, Sí, decime. tiende a raíz enésima de 3 por un medio. Pero la raíz enésima de 3 tenés que calcular el límite, ¿eh? ¿A cuánto tiende la raíz enésima de 3? A ver. Primero, vos ya estás viendo que esto se cancela. La raíz enésima con la potencia 2 se cancela. ¿Sí? Volví a perder el cursor. Acá está. Todo esto, la raíz enésima de n tiende a 1, es lo que dijimos recién, recordamos recién. La raíz enésima de n tiende a 1. ¿Y qué pasa con la raíz enésima de 3? ¿Puede ser que tienda a 1 también? Puede ser que tienda a 1, exactamente. La raíz enésima de 3 es como tener 3 elevado a la 1 sobre n.
Por lo cual, si calculamos el límite, 1 sobre n tiende a 0. O sea que me queda 3 a la 0. Para cualquier constante, acá lo hicimos con 3, para cualquier constante positiva, la raíz encima de cualquier constante es como tener la constante elevado a algo que tiende a 0. Por lo cual este límite también tiende a 1. Entonces, ahora sí, los escucho de vuelta. ¿Cuánto da este límite? Un medio, Un entonces. medio. Bien. Si este límite me dio un medio, ¿qué voy a decir con respecto a esta serie? Que converge absolutamente. Exacto, porque el límite, apliqué el criterio de Cauchy y este límite me dio un resultado estrictamente menor que 1. Como esto me dio menor que 1, Cauchy me garantiza entonces que esta serie converge absolutamente. La serie converge absolutamente. ¿Sí? Y lo probé aplicando el criterio de Cauchy. Por D'Alembert también salía, y por D'Alembert también me iba a dar un medio el límite de D'Alembert. Y le sacan el mismo resultado. Usé Cauchy. Paso al siguiente, donde ahí sí ocurre lo que les comentaba Itatín. Si yo quiero observar el comportamiento de esta serie, acá tengo un cociente, pero tengo un factorial, una exponencial sobre un factorial. Cuando yo tengo un factorial y tengo que elegir entre D'Alembert o Cauchy, elijo D'Alembert, para que no me quede la raíz enésima de un factorial. Entonces acá sí, elijo aplicar el criterio de D'Alembert, o sea, tomar el límite del módulo de an más 1 sobre an. Bueno, ¿cómo sería esto? A ver, límite. A ver. Este término a sub n es todo esto, ¿no? Es 3 a la n más 2 sobre n factorial. Es siempre positivo esto, ¿no? 3 a cualquier potencia positivo, n factorial también, con lo cual acá los módulos directamente no los voy a poner en el paso siguiente porque ya son todas cosas positivas las que tengo acá arriba. A sub n más 1 es, en este término general, reemplazar cada n por n más 1. Acá me quedaría 3 elevado a la n más 1 más 2, es decir, 3 a la n más 3. Dividido, me están llamando, dividido, reemplazo la n por n más 1 y me queda n más 1 factorial. Y ahora, todo esto es a sub n más 1, tendríamos que dividirlo por a sub n, o lo que es lo mismo, lo tengo que multiplicar por el inverso de a sub n. O sea que multiplico por n factorial sobre 3 a la n más 2. ¿Sí? Y me digo qué pasa con el límite de este producto. Bueno, hay muchas cosas que se simplifican acá. A ver, varias potencias de 3 se cancelan. Acá tengo 3 a la n más 3 y 3 a la n más 2. Acá tengo un 3 más. Y acá es como que, a ver si lo pueden ver así. 3 a la n se cancela con 3 a la n. Acá me queda 3 al cuadrado. Ese 3 al cuadrado se cancela con 2 de acá y me queda 3 elevado a la 1. Lo puedo escribir así. Si alguno no lo ve, me dice y lo escribimos más desarrollado. Lo importante es que me queda un 3 acá arriba. Todo esto se me cancela, me dio 1 y acá me queda un 3 acá arriba. Y entre estos factoriales, el factorial, acá en este factorial tengo un factor más. Lo que podríamos pensar acá era lo siguiente. N más 1 factorial es multiplicar desde 1 por 2, por 3, por 4, así, hasta n más 1. Mientras que acá arriba, en n factorial, multiplicamos desde 1 hasta n. Con lo cual, acá tengo un factor más. Esto lo puedo escribir así. Es como que tengo n factorial, que es multiplicar desde 1 hasta n, pero agrego un factor más que es n más 1. Y acá me formo el n más 1 factorial. Con lo cual, este n factorial lo puedo cancelar con este n factorial y me queda únicamente n más 1 acá. Y es como que cancelamos todo esto y me quedó solamente n más 1. ¿Me siguieron? ¿Cuánto es? ¿Cuánto Tiende a es? 0. Tiende a 0. Porque me termina quedando esta constante 3, todo lo demás se me canceló, esta constante 3, y acá abajo me quedó n más 1. 3 sobre n más 1, el límite me da 0. ¿Sí? Bueno, Arriba del 3, digo, de n más 1, ¿es 3 con el exponente de n más 3? sí. Porque acá lo que hicimos ¿Y fue por qué? armamos el término a sub n más 1. Entonces, el término general, a la n la reemplacé por n más 1.
Me quedó n más 1 más 2. Ah, claro. Acá me quedó n más 3. Gracias. Torne. ¿Por qué canceló la N? ¿Qué n, perdón? La de arriba, del 3 a la N más 3. ¿Esta n con esta n? Sí. En realidad, Sí. lo voy a escribir mejor. No es que cancelo las n. A ver, yo lo taché por ahí, por cómo quedó escrito puedo pensar eso. Lo que cancelo son los factores. Lo escribo un poquito mejor eso. A ver. Ahí teníamos 3 a la n más 3 sobre 3 a la n más 2. Básicamente estoy pensando en eso, ¿no? Estoy pensando en esta potencia de 3 dividida esta potencia de 3. Acá lo que pueden pensar es que separan 3 a la n por 3 al cubo. Y acá 3 a la n por 3 al cuadrado. ¿Está bien? Separé las sumas de los exponentes como productos de igual base. Lo que se cancela es 3 a la n con 3 a la n. ¿Sí? Y ahora, 3 al cuadrado, que es 3 por 3, se cancelan con 2 de los que tengo acá y me queda un 3 acá arriba. ¿Lo ve mejor ahora que todo Entendí. esto? Gracias. Sí, sí, sí. Bien. Recuerden siempre que el número que está como exponente es la cantidad de veces que apareció el 3 multiplicándose, arriba o abajo. Arriba hay un factor 3 de más respecto de los que hay abajo. Exacto. Entonces, este límite me da 0. Esto quiere decir que, ¿qué digo sobre esta serie? ¿Converge? ¿Este límite me dio menor a 1? Apliqué el criterio de D'Alembert. Como el límite de D'Alembert me da un número menor que 1, eso me dice que esta serie es convergente. ¿Sí? Entonces, la serie, y converge absolutamente. La serie converge absolutamente. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. Me disculpo un segundo. Y Tati, ¿les contás un poco lo que sigue, que tengo que ir a atender algo y ya vengo? Un segundito. Dale, ahí vengo. Me quedó en la cabeza. ¿No le llamó la atención que volvieran a aparecer los criterios de D'Alembert y de Cauchy? ¿Qué tenían que ver D'Alembert y Cauchy cuando trabajamos en sucesiones? Si el límite, sea de D'Alembert o de Cauchy, te llegaba a dar menor que 1, quería decir que el término a sub n estaba tendiendo a 0. Y si te daba mayor que 1, te estaba diciendo que el término a sub n estaba yéndose a infinito. ¿Qué pasa cuando sumas muchos a sub n que se iban a infinito? Diverge. Si haces la serie, si acumulas un montón de cosas que se van a infinito, obviamente vas a acumular un recontramontón, así que la serie también te va a dar divergente. Sumaste demasiado. Y si el a sub n tendía a 0 porque en sucesiones D'Alembert o Cauchy te estaban dando menor que 1, tu sucesión a sub n está yéndose a 0, pero está yéndose a 0 tan rápido que aun cuando sumes un montón de a sub n, no se te va a ir a infinito, te va a quedar acotado, te va a dar un número real, va a ser convergente la serie. Bien, perfecto, ahí volví. Gracias. Bueno, lo último que nos queda por mirar son estas cosas que vamos a llamar series de potencias. Este sí es el último tema que entra en la materia. Es un nuevo tipo de series en donde no es que vamos a mirar una herramienta nueva, no aparece más teoría, sino que todo lo que vimos hasta el momento lo vamos a aplicar para el análisis de estas series. ¿Qué es una serie de potencias? Es una serie, como venimos viendo, pero ¿en dónde? En términos general, fíjense, aparece la variable x elevada a la n. O sea, es como un gran polinomio que tengo acá. ¿Sí? Un gran polinomio. Un polinomio que llega hasta un grado infinito, porque la x está elevada a potencias cada vez más grandes. ¿Cuál es la idea? Cuando a mí se me presenta una serie de potencias, obviamente esta serie, si yo reemplazo la x por distintos valores, voy a tener cada vez una serie distinta. La idea siempre va a ser tratar de determinar para qué valores de x me queda una serie convergente y para qué valores de x me queda una serie divergente. Clasificar esta serie para los distintos valores que puede tomar esta variable x que tenemos acá. Y para hacer ese análisis, como les decía, vamos a aplicar toda la teoría que ya hemos visto
hasta ahora. Lo vemos directamente con los ejemplos. A ver, esta serie que tenemos acá, esto es una serie de potencias. La diferencia entre esta serie que está escrita acá y la que está acá arriba es que no tengo x a la n, sino que tengo x menos 3 a la n. ¿Se acuerdan cosas como estas aparecían cuando aplicamos polinomios de Taylor? Teníamos como el polinomio corrido centrado en un cierto lugar, en este caso en el x menos 3, pero no dejan de ser potencias de x, no deja de ser una serie de potencias esto que tengo acá. Entonces, como les decía, tengo que determinar por cuánto puedo reemplazar esta x para que me queden series convergentes y por cuánto debería reemplazar x para que me queden series divergentes. ¿Sí? Obviamente los valores de x son infinitos, x puede ser cualquier número real. Entonces, si nos fijamos bien, antes de empezar a atacar este problema con alguna herramienta fuerte, si nos miramos bien, hay un valor de x que hace que toda esta serie, creo yo que claramente es convergente, que es cuando x vale 3. ¿Qué pasa cuando x vale 3? Todos los términos valen 0. Todos los términos valen 0. Si x vale 3, entonces lo que estoy haciendo es trabajando con la serie de términos general 0. Y esta serie converge. Porque suma 0, más 0, más 0, más 0, eso me da siempre 0, es convergente. No hace falta ni aplicar ningún criterio, esto converge. Entonces, seguro que esta serie es convergente para el valor de x que hace que esto me dé 0. En este caso, en x igual a 3. Bueno, cuando hagamos el análisis que vamos a hacer ahora, vamos a ver que en realidad no es el único valor de x por el cual esta serie converge, sino que va a ser convergente en todo un intervalo que va a estar centrado en este punto x igual a 3. Entonces yo voy a poder representar los valores de x en donde esto es convergente de una manera más o menos así. En ese punto, en este caso en x igual a 3, mi serie es convergente. Voy a tener todo un intervalo centrado, como les decía, en x igual a 3, en donde para cualquier valor de x dentro de este intervalo vamos a tener una serie que va a ser convergente. Es más, una serie que va a ser absolutamente convergente. Y para cualquier valor de x fuera de este intervalo, ¿sí? Lo pinto con otro color, vamos a tener una serie que podemos afirmar que va a ser divergente. ¿Sí? O sea, adentro de este intervalo vamos a poder garantizar que tengo convergencia absoluta, mientras que fuera del intervalo vamos a tener divergencia. Ahora, hay dos puntos en particular en los cuales vamos a tener que hacer algunas cuentas más para ver si tengo convergencia o divergencia, que es justo en los extremos del intervalo rojo. En este punto de acá, donde termina el intervalo, donde empieza el intervalo, esos puntos son particulares, va a haber que analizarlos con un poco más de cuidado, a ver qué está pasando acá. Pero en principio este va a ser el esquema al cual vamos a llegar cuando analicemos esta serie que tenemos acá. Bueno, empecemos a hacerlo ahora. Voy a copiar la serie un poco más abajo. Bueno, es esta. Bien, tengo que aplicar algún criterio que me permita determinar si esta serie converge o diverge dependiendo de la x. Y vamos con los criterios más fuertes, que son los que dijimos recién. O el criterio de D'Alembert o el criterio de Cauchy. Son los criterios más poderosos que me permiten abarcar un conjunto más grande de series. Entonces vamos a analizar este término general aplicando o bien D'Alembert o bien Cauchy. ¿Qué quieren aplicar para analizar este término? ¿D'Alembert o Cauchy? D'Alembert. Bueno. Yo hubiese aplicado Cauchy, pero el muchacho dijo D'Alembert y está perfecto. Sale también por D'Alembert. A ver, ¿qué me dice D'Alembert? El límite, cuando n tiende a infinito, de el módulo de a sub n, bueno, lo escribo primero y después lo reemplazo. Módulo de a n más 1 sobre a n. Bueno, armamos a sub n más 1. Para armar a sub n más 1, reemplazamos toda la n por n más 1. O sea, me queda a sub n es todo esto, ¿eh? A sub n es todo esto, incluyendo el x menos 3 a la n. Reemplazo acá por n más 1. 2 elevado a la n más 1. X menos 3 a la n más 1 sobre, y acá me queda n más 1 más 1 de vuelta, o sea, n más 2.
Y esto hay que dividirlo por a sub n, o lo que es lo mismo como siempre, multiplico por el inverso de a sub n. La multiplico por n más 1 sobre 2 a la n y x menos 3 a la n. Ahora, no nos olvidemos de algo. Todo esto está encerrado en barras de módulo. Esas barras de módulo yo las puedo distribuir en todos los factores que están multiplicando o dividiéndose acá. O sea, esto estaría encerrado entre barras de módulo, pero como es positivo, directamente no las pongo. Acá sí, esto podría ser negativo, porque acá no conozco cuánto vale x. Por lo cual, todo este factor, acá sí es necesario que yo deje las barras de módulo. Ahí, ¿sí? Ahora, estas barras de módulo, como hicimos en el ejercicio anterior, las puedo poner afuera de la potencia o puedo ver que directamente está afectando el x menos 3. Este es el factor que puede ser positivo o negativo. Con lo cual, estas barras de módulo, yo lo que puedo hacer es ponerlas directamente acá. El módulo de x menos 3 elevado a la n más 1. Después, acá abajo también hay módulo, pero esto ya es positivo, no hace falta que ponga el módulo. Acá no es necesario poner el módulo porque es positivo, acá tampoco, acá sí. Acá que vuelve a aparecer la x es el otro lugar en donde las barras de módulo siguen apareciendo porque esto puede ser negativo. Entonces acá dejo el módulo de x más 3 a la n. Bien, ¿qué cosas se simplifican en todo esto? A ver. 2n puede ser con 2n. Perfecto. 2n con Pero 2n de acá. quedaría 2. Perfecto. Sí. Ahí es donde yo digo que tacho la n esa. Simplifico 2n con 2n, me quedo 2 a la 1. ¿Sí? ¿Y qué más? Y el x menos 3n. Con el lo mismo que hicimos con 2 a la n y 2 a la n más 1, lo hago con el x más 3 a la n y este de acá. Todo esto que está a la n se cancela con este de acá. Ojo, n más 1 y n más 2 no se cancelan, ¿eh? No vayan a tachar n con n. Acá tengo una suma y acá tengo una suma. Lo que sí puedo ver es que ¿qué me terminó quedando acá? A ver. Me termina quedando el límite de arriba me quedó 2 módulo x menos 3. ¿Sí? O sea, este 2, este módulo, todo esto se fue y me queda multiplicado. Acá se me cortó, pero acá hay una, no es una resta, es una resta. Me quedó n más 1 dividido n más 2, es lo único que depende de n ahí. Todo lo demás se fue. Bueno, ¿cuánto da este límite? X menos, módulo de x menos 3 sería. Te estás comiendo un factor, el 2. Pero no queda n más 1 sobre n más 2, no queda 1 sobre 2. Ah, no, estás pensando más este límite. Este límite no da un medio, ¿eh? N más 1 sobre n más 2 es indeterminado, pero si sacan factor común de n, ¿cuánto da esto? N se va a infinito, no se va a 0. N Sí. se va a infinito. ¿Eso quedaba 0 sobre 0? No. 1 sobre 1 no queda. 1, exactamente. Uno Alguien sobre gritó por ahí uno. por el fondo. Esto tiende a 1, ¿sí? Le dejo a ustedes que lo prueben después. Hay que sacar factor común n. Lo hicimos hace un ratito en otro cociente de polinomio. Pero esto tiende a 1. ¿Sí? Y a ver, una cosa que puede confundir a veces acá. Acá hay dos variables. Está la n y está la x. Pero el límite lo estamos tomando con n tendiendo a infinito. Lo que se está moviendo para calcular el límite es la n. La x se comporta como constante en este límite. Acá tengo una constante. ¿Sí? A lo que le calculo el límite es lo que tiene n. Este cociente tiende a 1. Con lo cual me queda 2 por el módulo de x menos 3 por 1. O sea, 2 por el módulo de x menos 3. Bueno, y ahí resolví el límite que venía de aplicar D'Alembert. Entonces, ¿qué me decía D'Alembert? D'Alembert me decía que si yo calculo este límite, para que mi serie sea absolutamente constante, yo necesitaba que el límite este me diera menor que 1. ¿Está bien? Entonces yo propongo que este límite sea menor que 1. Lo impongo. O sea, yo necesito que este límite sea menor que 1 para que mi serie sea absolutamente convergente. Entonces acá aparece una condición con la cual yo voy a poder deducir cómo tiene que ser x para que mi serie sea absolutamente convergente. De acá voy a despejar los valores de x que me van a terminar dando este intervalo de convergencia absoluta que mencioné más arriba. ¿Sí? Entonces,
Aplico D'Alembert o Cauchy, cualquiera de los dos, llega a un resultado y le propongo eso que me dé menor que 1. De ahí me queda una desigualdad que tengo que trabajar, la voy a trabajar. Paso el 2 dividiendo, me queda que el módulo de x menos 3 tiene que ser menor que 1 medio. ¿Sí? Y resuelvo esta desigualdad. ¿Qué quiere decir que el módulo de x menos 3 es menor que 1 medio? Esto quiere decir, esto pasa así solo si, x menos 3 está encerrado entre 1 medio y menos 1 medio. ¿Sí? Estoy resolviendo, estoy despejando x de esta desigualdad. Saqué las barras de módulos y me quedó x más 3 entre menos 1 medio y 1 medio. Y ahora, para despejar x, sumo 3 en todos lados. Entonces acá, sumo 3 en todos lados. Y me queda menos 1 medio más 3 menor que x menor que 1 medio más 3. Entonces, cualquier x que sea mayor que menos 1 medio más 3 y menor que 1 medio más 3 es una x que, repito, me va a dar una serie absolutamente convergente. Ahora voy a resolver estas cuentas de acá. Pero fíjense que acá ya me quedó x encerrado, me quedó muy lejos, en este intervalo de acá. Acá tengo que al 3 o bien restarle 1 medio o bien sumarle 1 medio y que la x se mantenga acá adentro. Es a lo que llegamos acá. Al 3 o bien le resto 1 medio o le sumo 1 medio y acá me estoy armando el intervalo. En este caso el intervalo me daría, si hacemos las cuentas, 5 medios y 7 medios. ¿Sí? Para cualquier x acá adentro, lo que me queda es una serie absolutamente convergente. Entonces, vuelvo acá arriba. Este punto de acá es 5 medios. Este punto de acá es 7 medios. Y lo que hice fue correrme del 3, 1 medio a la derecha o 1 medio a la izquierda. Ese valor que me corro del centro, en este caso fue 1 medio, es lo que se llama radio de convergencia. Y lo remetamos con la letra R. En este caso, en esta serie de potencias, mi radio de convergencia es 1 medio, porque yo del centro del intervalo me pude correr 1 medio hacia ambos lados para armar mi intervalo de convergencia. ¿Sí? Y ese 1 medio apareció acá, cuando yo despejé el módulo de x menos 3. ¿Sí? Entonces, ahí tengo todo un intervalo en el cual la serie va a ser absolutamente convergente. Bueno, esto que viene ahora lo digo, pero las cuentas lean las del apuntes. Si en lugar de pedir que el límite de D'Alembert me diera menor que 1, hubiésemos pedido que esto sea mayor que 1, si esto es mayor que 1, D'Alembert lo que me dice es que si este límite me da mayor a 1, mi serie va a ser divergente. Entonces, si yo acá pedía que el límite de D'Alembert, que fue 2 por el módulo de x menos 3, sea mayor que 1, me iba a quedar una serie divergente. Bueno, si yo despejo los valores de x que cumplen con que este límite sea mayor que 1, ahí me va a quedar determinado estos dos intervalos que yo acá rayé con verde. Esto es lo que me determina este intervalo de acá, donde tengo divergencia, y este de acá, donde también tengo divergencia. ¿Sí? Entonces, ahí tengo clasificado ya casi todos los valores de x. ¿Qué es lo que me está faltando? Como dijimos hace un rato, ¿qué pasa cuando x vale 7 medios y qué pasa cuando x vale 5 medios? Cuando x vale o bien 7 medios o bien 5 medios, esos son los puntos en los cuales este límite me da exactamente igual a 1. Yo reemplazo la x por 7 medios, esto me da 1. Y si me paso por 5 medios, también me da 1. O sea, en esos dos puntos, en esos dos valores de x, el criterio que apliqué no me determina el comportamiento de la serie. Esos dos puntos de ahí los tengo que analizar de otra manera. Tengo que hacer algo distinto. Con lo cual, bueno, pero son solamente dos puntos. ¿Sí? Me falta ver qué pasa cuando x vale 7 medios y qué pasa cuando x vale 5 medios, porque, repito, son los valores de x que se escapan al análisis de esta serie después de aplicar D'Alembert. Tenemos que hacer esas cuentas y es lo último que tenemos que hacer para analizar la serie. Miren que quiero volver a copiar la serie más abajo. O voy a otra página. Esta serie. A ver. Me falta ver entonces, lo miramos de acá, qué pasa. Empiezo con el más grande. ¿Qué pasa en 7 medios? ¿Qué pasa cuando x vale 7 medios?
Bueno, ¿cómo lo analizo? Reemplazo x por 7 medios. Sumatoria de 1 a infinito de 2 a la n por... Si acá reemplazamos la x por 7 medios, me queda 7 medios menos 3. 7 medios menos 3 son 7 medios menos 6 medios. Esto es 1 medio a la n. Y abajo, n más 1. Bien, 2 a la n y 1 medio a la n se simplifican, se cancelan. Uno es inverso del otro. Acá, aquí esto es 2 a la n se cancela con 1 medio a la n, con lo cual me queda la sumatoria de 1 sobre n más 1. Esta es la serie que me queda cuando reemplazo la x por 7 medios. Tengo que determinar ahora de alguna manera si esta serie es convergente o divergente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se les ocurre algo para decir si esta serie converge o diverge? El término general tiende a 0, ¿la podemos comparar con otra? ¿Con cuál la compararías? No sé. Pero A ver, bueno, pues una idea, está bien. Es un arranque. Le preguntamos al resto. Es verdad, el término general Y lo tiende a 0. del límite, ¿Cómo? capaz, sacar el límite. Eso es lo que dijo tu compañero recién. Vos podés calcular el límite del término Bueno, sí. general. Te va a dar 0. Que el límite te Claro. dé 0 quiere decir que esta serie puede ser convergente. Es condición necesaria eso. Está bien. Da 0, puede ser convergente, pero no me lo determina. Puede ser convergente o divergente. Se cumple la condición necesaria, pero no me determina si esto converge o diverge. Hay que compararla. ¿Sí? Primero, una cosa que no hay que hacer. No apliquemos D'Alembert acá. Porque si aplico D'Alembert, el límite de D'Alembert me va a dar 1. Justamente esto proviene de un punto en donde D'Alembert me daba 1. Y si D'Alembert me da 1, Cauchy también me va a dar 1. Con lo cual quedan descartados D'Alembert y Cauchy. Entonces nos quedan las otras herramientas. Alternada no es. O sea que Leibniz no puedo usar. No me queda más que compararlo. ¿Con qué lo puedo comparar? ¿A qué serie se parece esta? A una conocida. Ahí Francisco aportó. 1 sobre n, exacto. Es casi igual, ¿no? Casi igual. Y la serie de términos general 1 sobre n, ¿esta serie converge o diverge? diverge. Diverge. Diverge porque es la serie armónica, lo conocemos. Con lo cual, como yo sé que esta serie diverge, entonces tiendo a pensar que la otra también va a ser divergente, ¿sí? Bueno, pero lo tengo que justificar. Estas son ideas que yo empiezo a pensar y que me llevan a intuir qué está pasando con esta serie. Lo tengo que probar. A ver, maneras de probarlo. Una es probar que esto, si lo empiezo sumando de otro lado, me queda exactamente igual a esto, que es lo que hizo Juan en la clase anterior. Les propongo que después miren el video de la clase anterior y se fijen cómo se probó en la clase anterior que esto era divergente comparándolo con esta. Otra es aplicar el criterio de convergencia. El segundo criterio, criterio de comparación. El segundo criterio de comparación me proponía, como son todos términos positivos, calcular el límite de el cociente entre los dos términos que estoy comparando. El término que yo tengo dividido el término contra el cual comparo. Si este límite me da un número distinto de 0, entonces las dos series se comportan de la misma manera. Y como yo sé que esta es divergente, la mía va a ser divergente también. ¿Sí? ¿No se podría hacer más fácil con el primer criterio de comparación? Que para eso tendrías que probar que, a ver, ¿te serviría esto? Es No. mayor o igual. Pero ¿cuál es más grande de estos dos? No importa, pero son iguales. Si son iguales. No es que no importe. Si vos querés aplicar el primer criterio de comparación, tenés que decir que una es más grande que la otra. Tiene que quedar claro eso y hay que ver si te sirve. ¿Cuál es más grande de estas dos? Lo copié mal. ¿La de la izquierda no sería más grande? ¿O igual? Denominador A la más derecha. grande, las fracciones más chicas. Ah, Claro, Dios. acá divido por algo más grande. Esto se achica más que esto. Con lo cual, esta es más chica. 1 sobre n más 1 es más chica que 1 sobre n. Y son todas positivas. Ahora, en este sándwich que me armé, la serie de esta es divergente, ¿eh? La serie de términos generales sobre n, la sumatoria, todo esto se va más infinito. Que esta serie sea divergente, que esta serie se vaya más infinito, no me dice que esta también se vaya más infinito, ¿eh?
Sí, Esta- perdón. Está cortado, no, pero está muy bien. Lo que era una posibilidad era, se podía haber pensado por esto. Pero esta comparación no me sirve porque lo que me quedó acá es una serie divergente. Si lo que me quedaba acá era una serie convergente, la que era más chica era convergente y punto. Y si yo conocía el comportamiento de esta y esta era divergente, como esta más grande, con más razón es divergente. Pero que esta sea que la mayor sea divergente no me garantiza nada sobre la más chica. Al igual que si esta es convergente, no me garantiza nada sobre la más grande. Con lo cual, este criterio de comparación para estas dos series no me sirve. Me sirve este del cociente. Entonces, continúo con esto. Acá tendríamos que hacer 1 sobre n más 1 multiplicado por n. O sea, invertí el 1 sobre n. Bueno, este límite, se los digo yo ya, da 1. Sacando factor común n se prueba. Da 1. Entonces, como no me dio 0 ni infinito, las dos series, la de términos general 1 sobre n y esta, se comportan de la misma manera. Como yo sé que esta es divergente, entonces esta que está acá también es divergente. Entonces, eso me garantiza que esta serie diverge. ¿Vale? Porque probé que tiene el mismo comportamiento que la serie armónica, que sé que es divergente. De esta manera pruebo que en este punto, en 7 medios, la serie diverge. ¿Sí? Me faltaba ver un punto más, que era el otro extremo del intervalo, ¿sí? Menos 5 medios, perdón, 5 medios. ¿Qué pasa cuando x vale 5 medios? Es un análisis similar. Acá, la sumatoria, y acá. Bueno, 2 a la n me queda. Reemplazo ahora la x por 5 medios, ¿no? 2 a la n, y acá. Si reemplazan la x por 5 medios y le restan 3, esto les va a dar menos 1 medio. Acá va a quedar menos 1 medio elevado a la n sobre n más 1. Desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Y acá, ojo, no metan la pata que se común meter. No es que simplifico el 2 a la n con el 1 medio a la n. Acá tengo menos 1 medio a la n. ¿Sí? Este menos que está acá hace que yo no pueda simplificar el 2 a la n con el 1 medio a la n. Lo que sí puedo hacer es distribuir la potencia enésima acá, menos 1 a la n sobre 2 a la n, y todo esto está dividido por menos 1. Cancelo 2 a la n con 2 a la n, pero me quedó menos 1 a la n ahí dando vuelta. Entonces, en definitiva, me queda la serie de término general menos 1 a la n sobre n más 1. Presten atención que cuando usaron D'Alembert o Cauchy en series de potencias, en series donde está la x, además de la n, van a ver que siempre les va a quedar algún punto para analizar aparte que va a ser justo el valor de x que hace que la parte exponencial desaparezca. Lo único que van a tener que estudiar en esos bordes va a ser la parte de n polinómica factoriales, alguna otra forma en que haya aparecido la n, pero las exponenciales desaparecerían. Exacto, este exponente 2 a la n con este exponente se van a cancelar cuando ustedes hagan ese reemplazo, las veces de t. Va a sobrevivir únicamente la parte polinómica del término general, ¿sí? Y puede aparecer un término alternante, un menos 1 a la n como apareció ahora, ¿sí? Bueno, entonces tengo que analizar el comportamiento de esta serie ahora para terminar mi análisis. Si se fijan, el término general que me quedó acá, si lo comparo con el anterior, cuando reemplazamos la x por 7 medios por el otro extremo, nos había dado 1 sobre n más 1, ahora me queda menos 1 a la n sobre n más 1. Es el mismo término que tengo acá, solo que multiplicado por menos 1 a la n. ¿Sí? Eso también va a pasar, salvo que la serie de potencias esté definida de una manera un poco más rebuscada, un poco más rara, va a pasar que cuando reemplacen la x por el punto mayor del intervalo, por el extremo superior del intervalo, desde una serie siempre positiva, y cuando reemplacen por el punto inferior del intervalo, les quede la misma serie, pero con un factor alternante que es menos 1 a la n. Entonces, ¿qué cosas podría pensar yo acá? En este caso lo que voy a decir no me va a servir, pero en otro caso sí.
¿Qué pasa si yo analizo la convergencia absoluta de esta serie? Es decir, encierro entre barras de módulo, le pongo barras de módulo a este término general. Si yo le pongo barras de módulo a este término general, uy, cualquier cosa. ¿Sí? Me va a quedar módulo menos 1 a la n, que es 1, ¿sí? Me va a quedar el mismo 1 que tengo acá arriba, y me va a quedar módulo de n más 1, que es n más 1. Si yo encierro entre barras de módulo este término general, me va a quedar exactamente el mismo término que tengo acá. Y yo ya sé cómo se comporta esto. Ahora, si esta serie hubiese sido convergente, acá con los módulos también me quedaba convergente, con lo cual esto era absolutamente convergente y ya está. Ya había hecho el análisis acá arriba. En este caso, como esta serie me quedó divergente, yo lo que sé es que la serie que está acá no converge absolutamente. Porque con los módulos me da una serie que yo ya probé que era divergente. ¿Sí? Entonces, lo primero que puedo decir de esta serie es que absolutamente no converge. Porque si le pongo los módulos, me queda la misma serie que está acá arriba, que yo ya probé que era divergente. Absolutamente no converge. Lo que sí puede ser es convergente condicionalmente. Puede ser que converja la serie así como está, pero no con los módulos. Para probar si esta serie converge condicionalmente, tengo que aplicar el criterio de Leibniz. Que no lo voy a hacer porque estoy ya cortísimo de tiempo, pero ¿qué habría que probar acá? Habría que agarrar el término 1 sobre n más 1. 1 sobre n más 1, es decir, el factor que multiplica menos 1 a la n, 1 sobre n más 1, y probar que este término cumple con las tres condiciones de Leibniz, que es que sea siempre mayor o igual que 0, se va a cumplir, que el límite de a sub n me dé 0, también se va a cumplir, y que sea decreciente, que créanme, también se va a cumplir. Esta serie es decreciente. Con lo cual, si yo aplico Leibniz a esta serie, se cumplen todas las condiciones que estoy de Leibniz, con lo cual pruebo que esta serie es convergente. Pero converge en forma condicional, no converge absolutamente. Converge en forma condicional. ¿Sí? Con lo cual, este último punto de acá, en 5 medios, lo que tengo es una convergencia condicional. ¿Sí? Entonces, voy a terminar escribiendo todo lo que el análisis que vamos a hacer. Esta serie. Me pongo acá arriba. La serie esta. Converge absolutamente si X está dentro del intervalo de 5 medios a 7 medios. Y que es el intervalo rojo que graficamos al comienzo de todos. ¿No sería cerrado en 5 medios? No, porque yo acá estoy poniendo convergencia absoluta. Ah, ok. ¿Sí? En 5 medios tengo convergencia condicional. ¿Sí? Acá, seguimos con eso si querés. Converge condicionalmente si X es 5 medios. Y diverge si X está en dónde. En los otros intervalos verdes, es decir, de menos infinito hasta 5 medios, unión de 7 medios a más infinito. En 7 medios también tenemos divergencia. En 7 medios lo analizamos divergente, con lo cual acá sí tengo un corchete, porque diverge cuando X vale 7 medios. ¿Sí? Entonces acá analicé el comportamiento de esta serie para todo X. ¿Sí? Repito, primero eligen un método, o D'Alembert o Cauchy, y ahí les queda clasificado la convergencia de esta serie para casi todo X. En un intervalo va a ser convergente, fuera del intervalo va a ser divergente, y los extremos de ese intervalo los tienen que analizar con otras herramientas,
¿sí? Que puede ser comparación, Leibniz o convergencia absoluta. ¿Vamos? Una pregunta, profe. Sí, ¿Los criterios de D'Alembert y Cauchy los podemos usar también en series que alternan? sí, porque tenés una convergencia absoluta. Sí, vos Vale. podés usarlo y probar, pero acordate, si los criterios de D'Alembert-Cauchy te dan divergentes, probás que, bueno, sí, te voy a decir sí. Si te da uno, tenés que pasar a otra herramienta. Sí. Claro, porque para D'Alembert y Cauchy tomas módulos, así que si hubiera sido alternada no te preocupaba. Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Un detalle, en el final si les llegan a preguntar los X donde converge Ujú. y no les aclaran nada más, están abarcando los dos tipos de convergencia. Así que si les preguntan en el final, esta serie converge en, y te tiran determinados intervalos, esta, por ejemplo, converge en el 5 medios, 7 medios, cerrado en el 5 medios. Por más que haya convergencia condicional, también se considera dentro de los convergentes. Aquí lo estoy viendo. Es verdad lo que se decía. A veces les preguntan sobre la convergencia, pero no separándola en condicional o absoluta. Con lo cual, si hablan solo de convergencia, converge en este intervalo. ¿Sí? Cerrado en 5 medios y abierto en 7 medios. Bien. Ya no estamos sin tiempo para hacer más ejercicios. En el curso anterior se llegó a analizar muy por arriba una serie de potencias más. Si quieren, después también vean el video del otro horario, de 8 a 10. Al final se analiza, no con demasiado detalle, porque también había poco tiempo, pero se analiza una serie de potencias más. Bien. ¿Tienen alguna última pregunta para hacer? Pablo, una cosa, ahí cuando estaba mirando lo de los chats, habían preguntado sobre la cantidad de ejercicios para los exámenes. Sí. Yo me fui un ratito que me fui a servir una taza de mate cocido. Sí. Comentaron que el No. régimen de aprobación es que tienen que tener los dos parciales aprobados. Así que no va como promedio. Si se sacaron una nota baja en el primer parcial, tienen que sacarse buena nota en este y después ir a recuperatorio. Y Sí, si el sí. primer parcial les fue muy bien, igual este tiene que sacarse arriba de 4. Porque si era el segundo, ¿sí? No se hace un promedio entre notas de parcial. Y todos tienen que ir a final. Una vez que tienen los dos parciales aprobados, tienen que ir a final el 28 de julio. Para el final, no tenemos todavía el instructivo. Normalmente para el final son 20 preguntas y les dan las mismas 3 horas, que es lo que habitualmente hacemos nosotros cuando tomamos los presenciales. Así que van a tener el doble de preguntas con la misma cantidad de tiempo. Pero bueno, ya tiene uno toda una ejercitación hecha de todo un cuatrimestre que no va a ser tan terrible responder 20 preguntas en ese lapso. Bien. Una pregunta. Sí, Tomás. ¿De acá adelante sigue habiendo clases o cuándo terminarían las clases? Vamos a hacer una clase más. Pero el tema es que ustedes rinden el parcial el lunes. Sí, sí. Y los que tengan que recuperar, el recuperatorio es el día jueves. Vamos a hacer el miércoles otra clase. Pasa que vamos a separar, como algunos recuperan primer parcial y otros recuperan segundo parcial, seguramente haremos en el primer turno de 8 a 10 repaso del primer parcial y en el segundo turno de 10 a 12 repaso del segundo parcial. Ah, ok, entonces la clase sería para repaso. Ah, bien, bien, bien. Y sí, porque ya están todos los temas dados. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Pero bueno, recuerden eso igual, que todos van a tener que repasar primer parcial porque para el final También. les van a tomar de Sí, todo. sí. Son 4 horas de clase. Mira. ¿Sabe que en donde converge y diverge, en lo último que explicó, si lo podría explicar de vuelta, disculpe la molestia? Sí, también se suben los repasos, Manu. A ver si estoy entendiendo bien. Espera que ya dejé de compartir. En lo último que hicimos los intervalos, Sí, sí. lo último que escribimos. Ahí está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Lo primero que calculás es, aplicaste el criterio de D'Alembert o el Cauchy, lo que sea, nos había dado el límite 1 medio
Claro, este límite que pedimos que sea menor que 1, despejamos y me quedaba que este módulo tiene que ser menor que 1 medio. Lo desarrollamos y ahí ya te quedó determinado este intervalo. Centrado en 3, 1 medio para la derecha, 1 medio para la izquierda, todo este intervalo. Para cualquier x dentro de este intervalo, tu serie converge absolutamente. Acá tenés un intervalo donde tenés convergencia absoluta. Afuera tenés divergencia. Y después analizás por separado qué pasa cuando x vale 7 medios y qué pasa cuando x vale 5 medios. A nosotros lo que nos quedó es que en 7 medios la serie era divergente también. Acá no tenías convergencia, acá la serie era divergente. Y en 5 medios la serie era convergente, pero tenías una convergencia condicional. Entonces, en este extremo tenés una divergencia y acá tenés una convergencia condicional. A partir de todo eso es que yo dije esto último, que creo que es lo que estás preguntando vos. La serie converge absolutamente si x está dentro de ese intervalo abierto en 5 medios y cerrado en 7 medios, sin incluir los extremos. Converge condicionalmente únicamente en 5 medios. Ahí. Y después diverge en todo el resto. De menos infinito a 5 medios, que es el primer intervalo verde que tenías, y de 7 medios a más infinito, que es el segundo intervalo verde que tenías, ahí sí incluís 7 medios porque ahí tenías divergencia. ¿Está bien, Tomás? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno. ¿Hay alguna otra consulta? Si no, ya nos despedimos, ¿sí? ¿No? La otra cosa, que detalle, cuando les tomen un final, de golpe les ponen esta serie, pero les van a preguntar solamente cuál es el intervalo. ¿Ah, dejas de grabar ya? No, de presentar. Donde converge. Entonces contestás un intervalito. Hiciste un montón de cuentas, pero lo único que tenés que hacer es marcar el intervalo. ¿Dónde tenés que prestar atención? Que te pueden poner el intervalo menos 1 medio, que en realidad era el radio de convergencia, no era el intervalo. Te pueden poner con los bordes incluidos o sin los bordes, y eso tuviste que haber hecho vos la cuenta de qué pasaba en el borde, si estaba o no estaba. El tipo de respuestas que te dan son el correcto y 3 por errores de cuentas clásicos. Sí. Bueno, nos despedimos. Dale, profe, muchas Sigan gracias. todos bien. Gracias, profe. Muchísimas Hasta luego. gracias. Cuídense. Ahora tiene el examen. Gracias, hasta luego. Nos vemos, chicos. Chau, chau. ¿Cortás la grabación, Pablo? Ahí cortamos. Sí.